Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Telmo. Para los que no me conocen, yo soy el CEO de Access Medical en Argentina. Es para mí un placer y un honor presentar este curso virtual del CIVIM. Y bueno, en esta oportunidad quisiera pasarle el micrófono a la doctora Marcela Uchida. Espero que disfruten de este curso y en breve poder hacerlo presencialmente, que creo que es la expectativa de todos. Espero que todos estén bien, que estén sanos y bueno, adelante doctora, muchas gracias. Hola, muchas gracias Rubén por la presentación y muy buenas tardes a todos los que están conectados hoy día en nuestra tercera sesión de este curso CIVIM. Y para dar comienzo voy a presentarles a Javier Rodríguez Lucero, que es el actual presidente de la Sociedad Iberoamericana de la Mama, CIVIM. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imagen mamaria, y es el director académico y científico de la Rosario Argentina, y además es profesor del CIR y muy conocido por todos ustedes. Y hoy día él nos va a hablar de distorsiones arquitecturales, abordaje multimodal. Bienvenido Javier, y te escuchamos ansiosos. Bueno, gracias Marcela, gracias a Access, a Logic por el soporte que nos dan para este evento y obviamente a todos los asistentes al curso virtual. Vamos a hablar en primer término de distorsión arquitectural. La distorsión arquitectural es un hallazgo que según describe... Javier, no se ve tu pantalla. Compartí ya. Sí se ve, yo lo estoy viendo. Ah, ¿sí? Oh, yo no la estaba viendo. ¿Se ve perfecto? De mi parte, sí. Bueno, perfecto entonces. Decíamos que según la última edición del BIRAT se define la distorsión arquitectural como un sector del parénquima distorsionado sin masa evidente visible. Mamográficamente esto puede incluir delgadas líneas o especulaciones que irradian desde un punto con retracción focal, distorsión o engrosamiento de los márgenes anteriores o posteriores del parénquima. La distorsión arquitectural puede ser asociada con hallazgos como son calcificaciones o asimetrías, y en la ausencia de un traumatismo sobre la región, una distorsión arquitectural es una imagen de sospecha de lesión maligna o de cicatriz radial, y por ende debe ser biopsiada de la manera que consideremos prudente, como vamos a ver más adelante. Si vemos el resumen del último BIRAT, vamos a ver que en realidad la distorsión arquitectural es un término más que nada mamográfico, figura como una lesión elemental dentro de lo que es el léxico de la mamografía, también figura como hallazgo asociado, y en ecografía y en resonancia también figura dentro del tópico de los hallazgos asociados. Y vamos a ver que esto genera cierta discrepancia a la hora de denominar este tipo de lesiones, dependiendo de la modalidad que estemos estudiando en cada caso en particular. Si vemos en este cuadro, en la mitad superior vemos un nódulo mamográfico, o masa como prefieran denominarlo. Ecográficamente vamos a seguir hablando de un nódulo, y por resonancia la misma lesión también va a ser categorizada como un nódulo. Mientras que esta pequeña distorsión arquitectural mamográfica, ecográficamente muchas veces no sabemos cómo catalogarla, y también muchas veces en resonancia dudamos si denominarla como un área real senodular o una lesión de tipo no nodular. Esta discrepancia intermodal la diferencia de los nódulos o las masas, que claramente van a ser denominadas de la misma forma independientemente de la modalidad que estudiemos. Esa es una particularidad que tienen las distorsiones arquitecturales, que por ende son una lesión más mamográfica que multimodal. Este es un ejemplo, una imagen mamográfica, una imagen de tomosíntesis, donde pasamos por el ecuador de la lesión en este corte y vemos un área distorsivo, y ecográficamente esta distorsión arquitectural mamográfica se representaba como una
lesión de tipo nodular. O sea, tenemos una discrepancia ante la misma lesión según la modalidad diagnóstica que estemos usando. La distorsión arquitectural es la tercera forma en frecuencia de presentación del cáncer de mama subclínico, después de las calcificaciones y las imágenes nodulares. Representa 6% de las alteraciones detectadas en cursos de screening. Va a ser menos frecuente que las lesiones nodulares y las calcificaciones, y son mucho más difíciles de reconocer que estos dos elementos diagnósticos. Es una causa común de falsos negativos, con frecuencia reconocida en forma retrospectiva, y en general los falsos negativos, entre un 12 al 45%, van a estar vinculados a distorsiones arquitecturales. Y por otro lado, tiene un alto valor predictivo para biopsias. Normalmente las biopsias de distorsiones arquitecturales se asocian a un 60% de malignidad, y allí radica la importancia de obtener siempre muestras biópsicas en este tipo de lesiones. Entonces tenemos que estamos frente a una lesión que es de difícil reconocimiento comparándola con los nódulos y las calcificaciones. Es una causa común de falsos negativos y frecuentemente se va a asociar a biopsias positivas. Tiene una moderada variabilidad interobservador en cuanto a la denominación, en cuanto al término que vamos a usar para describirla, y muchas veces también una discrepancia en la denominación según la modalidad diagnóstica que estemos empleando. Pero suele haber una escasa variabilidad interobservador en cuanto a la conducta una vez que se reconoce. O sea, independientemente de cómo la denominemos, que obviamente no es un factor menor, no le estoy sacando trascendencia a este hecho, seguramente vamos a coincidir, si bien podemos discrepar en cómo denominarla, vamos a coincidir de que la lesión tiene que ser biopsiada. Puede presentarse en forma aislada, como esta cicatriz radiada, o asociada a calcificaciones pleomórficas, como en este caso de un carcinoma ductal invasor. Por todo lo antedicho, es muy importante un abordaje multimodal, o sea, con mamografía, con ultrasonido y resonancia, dependiendo de cada caso en particular. Con mucha frecuencia son imágenes muy sutiles que no necesariamente van a estar representadas en las tres modalidades diagnósticas, y tenemos que considerar que la presencia de la distorsión en más de una modalidad diagnóstica le da más importancia e incrementa su riesgo, pero su no reconocimiento en todas las modalidades tampoco excluye su relevancia. Dentro de las causas potenciales de distorsiones arquitecturales podemos agruparlas en dos grandes grupos, benignas y malignas. Dentro de las benignas se destacan la cicatriz radiada, la lesión esclerosante compleja, adenosis esclerosante, cambios post-procedimientos invasivos como puede ser una cirugía, una biopsia o incluso un traumatismo, quistes oleosos y en forma mucho menos frecuentes, tumor de células granulares y fibromatosis. Y dentro de las malignas, carcinoma in situ y con mayor frecuencia carcinoma invasor. Independientemente de la causa, los hallazgos imagenológicos van a ser muy similares y la última palabra a la hora de diferenciarlos lo va a tener la anatomía patológica. En este artículo se hace una revisión muy interesante de las distintas causas de distorsión arquitectural, también las diferencia en benignas y malignas, muy similares a las que acabamos de denominar, y con hallazgos imagenológicos más o menos asociados a cada una de estas entidades histológicas que son totalmente distintas. Pero esto es más una cuestión académica que práctica, ¿no es cierto? A los fines prácticos, como dije, la diferenciación va a estar siempre en manos del patólogo. Siempre me gusta recomendar tener muy en cuenta esto, el uso de la compresión con mucho criterio, distorsiones arquitecturales muy sutiles a la hora de comprimirlas, pueden desaparecer, siendo una causa de falso negativo. Esto se denomina spot away sign, o sea, a la hora de comprimir una lesión, podemos llegar a creer que esa lesión no existe en forma errónea. Acá cobra mucho valor la mamografía sintetizada o la tomosíntesis 3D, y vemos en este ejemplo como el corte de tomosíntesis que pasa por el ecuador de la lesión claramente identifica el área distorsiva que había sido falsamente dispersada en la compresión focal. O sea que siempre que tengamos disposición es muy útil la información que nos puede dar la tomosíntesis o la mamografía sintetizada en comparación a una ampliada y focalizada con compresión. Decíamos entonces que estamos frente a una imagen de alta sospecha, va a requerir reconocimiento histológico. ¿Qué vía? ¿Qué modalidad? Primero, obviamente, la que tengamos disponible y con la que mejor identifiquemos ese blanco en particular. O sea, no podemos generalizar y decir que todas las distorsiones arquitecturales se benefician en forma
más marcada bajo determinado tipo de biopsia. Hay algunos tipos, según localización, tamaño, aspecto, que va a ser más pasible de ser biopsiada por ecografía, otros por mamografía, otros con AFIN, ya vamos a ir viéndolo con algunos ejemplos. Y obviamente tenemos dos épocas a la hora de hablar de distorsión arquitectural, y es previa y post a la aparición de la tomosíntesis. Con la tomosíntesis, obviamente, es una lesión que la vemos con mucha más frecuencia. Antes de la tomosíntesis, necesitábamos que las imágenes sean un poco más evidentes y, sobre todo, necesitábamos un entorno graso, un entorno adiposo que nos preste un contraste fisiológico, un contraste anatómico para poder diferenciar estas lesiones. Esto está escrito, es un artículo muy interesante acerca de la fisiopatología, de las distorsiones arquitecturales y la interacción del cáncer con el tejido adiposo, y cómo la reacción que va a generar esa infiltración de determinado tipo de lesión en el tejido graso puede hacer más evidente determinadas lesiones que en un entorno no adiposo pueden ser mucho más difíciles de ver. Por eso incluso hay algunas discrepancias en resultados de algunos trabajos en pacientes de raza asiática, pacientes japonesas o chinas, que son muy magras, con unas mamas muy muy densas y con un escaso componente adiposo, en el cual el rendimiento de la tomosíntesis y de la mamografía sintetizada puede caer. Y eso también lo tenemos que tener en la práctica, donde existe por ahí una fantasía de que sí o sí la tomosíntesis y la mamografía sintetizada va a rendir mucho más en una mama de alta densidad, ACR-COD, y no tanto en una mama menos densa. Y en realidad es medio contradictorio este pensamiento, porque muchas veces un componente graso es muy útil desde el punto de vista fisiopatológico para reconocer lesiones sutiles. Vemos algunos ejemplos: una lesión de cicatriz radiada visible por resonancia, como un área de realce con aspecto patológico, pero claro, esto realmente en una resonancia nunca vamos a hablar de distorsión arquitectural. Esto probablemente lo definamos como un nódulo irregular, o incluso alguno quizás se atreva a pensar en un área realce no nodular, ya que involucra en parte segmentos de no reforzamiento dentro de la lesión. Y es importante la documentación multiplanar de este hallazgo, en los tres planos: sagitales, axial y coronal. Esto es el coronal, quizás el más anatómico para ir a buscarlo en un second look ecográfico, en el radio aproximado de hora 9-10 de la mama izquierda, y ecográficamente se observaba una imagen ecográfica muy sutil, muy difícil de reconocer ecográficamente si no lo hacemos guiado por este hallazgo, y también difícil de denominar. O sea, realmente poner que esto es un nódulo muchas veces es un tanto difícil ponerle nombre y apellido a estos hallazgos. Es por eso que creo que viene muy bien este artículo del año pasado, cuando introduce el término de lesión no masa dentro de ecografía. O sea, el término de lesión no masa era un término eminentemente de resonancia, pero este grupo de Boston lo propone como una probable alternativa a la descripción de lesiones ecográficas. Probablemente quien dice en la sexta edición del BIRRAT también aparezca. Y hay muchísimas entidades que pueden presentarse como una forma de lesión no masa ecográfica. Yo acá señalé con flechas las que se podrían presentar también como un área distorsiva en mamografía, que puede ser necrosis grasa, cicatriz radial, adenosis esclerosante y carcinomas invasores, ya sea de estirpe ductal o lobulillar. Después de la tomosíntesis, obviamente se simplificó todo, las distorsiones arquitecturales eran claramente reconocidas, con un análisis mucho más preciso y profundo de cada uno de estos hallazgos, y vía tomosíntesis mejoramos la capacidad de detectar, no solamente de detectar, sino de caracterizar la localización. También sumamos información topográfica, sabiendo si se veía solamente en un plano, como puede pasar muchas veces en las cicatrices radiadas, si esa lesión estaba superior o inferior, por ejemplo, si aparecía en el cráneo caudal, y de esa manera, con esa información, teníamos mucha más posibilidad de localizarla en una ecografía de second look o ecografía dirigida. Y obviamente también nos permite la tomosíntesis a través de los sistemas AFILM hacer una biopsia guiada por imágenes 3D. Otro hecho a tener en cuenta es que las distorsiones arquitecturales tienen una asociación bastante preocupante con los carcinomas lobulillares. Este trabajo que evalúa las apariencias de los carcinomas lobulillares por tomosíntesis ve una asociación muy común
con distorsiones arquitecturales y con espículas, y claramente ponen sobre el tapete la superioridad que tiene la tomosíntesis con respecto a las imágenes 2D a la hora de reconocer este tipo de lesiones. Esta es una experiencia que hicimos en ELAS cuando empezamos a hacer biopsias con sistema AFIR acerca de distorsiones arquitecturales. En las 2/3 partes teníamos atipia en las histologías, y en la tercera parte lesiones puramente benignas. Y dentro del porcentaje de lesiones con atipia, el 63% eran cánceres invasores, y lo que llama la atención acá, y también tenemos que destacar, es que prácticamente la incidencia de lesiones loburillares y ductales era la misma, 8 loburillares contra 9 ductales, mientras que en la práctica general, obviamente, las lesiones ductales superan claramente las loburillares. O sea, este resultado también pone de manifiesto la asociación que existe distorsión arquitectural con lesiones loburillares. También en esta experiencia vimos que las distorsiones arquitecturales con mucha mayor frecuencia se asociaban a lesiones malignas con respecto a lesiones benignas, en contrapartida a las calcificaciones, que la mayoría de las biopsias sobre calcificaciones arrojaban resultado negativo y la menor parte un resultado positivo. Decíamos que la anatomía patológica era la última palabra y que las imágenes eran muchas veces incapaces de diferenciar la etiología y ni siquiera la benignidad o malignidad de una lesión distorsiva. Acá vemos una distorsión arquitectural superoexterna en la mama izquierda, en una mama extremadamente densa, que resultó ser una adenosis esclerosante. Pero esta imagen es totalmente indiferenciable de una lesión maligna. Este es otro artículo que habla sobre las lesiones de distorsión arquitectural solamente visibles en exámenes de tomosíntesis, o sea, las denominadas tomo-only, en un estudio retrospectivo sobre casi 10.000 pacientes, 26 distorsiones arquitecturales, 73% entraban dentro de la variante de lesiones tomo-only, con un valor predictivo positivo muy alto, 44%, y obviamente se reconocía las ventajas de la utilización de la tomosíntesis en este grupo de lesiones. Este es otro artículo que, hablando de tomosíntesis, le da un párrafo especial a la distorsión arquitectural, denominándolo un hallazgo sutil, con frecuencia no reconocida en imágenes 2D, y sí con tomosíntesis, siendo responsable del 12% de los cánceres mamarios tomo-only, y también asociándose con bastante frecuencia a las variantes loburillares. En este otro ejemplo vemos claramente cómo una mamografía sintetizada aporta mayor información que una mamografía digital directa para reconocer esta distorsión arquitectural que prácticamente es imperceptible con técnica 2D y que se pone claramente de manifiesto con una mamografía sintetizada. Se hizo una biopsia FIM y resultó ser una cicatriz radial. En este artículo lo que se proponen son distintos algoritmos diagnósticos a la hora de enfrentar una distorsión arquitectural. Reconoce de vuelta la superioridad de la tomosíntesis con respecto a las imágenes 2D. También reconoce la importancia de los datos topográficos que aporta y que favorece la localización a través de la ecografía dirigida, y que en ausencia de correlación con un ultrasonido, la resonancia es importante como alternativa para el manejo, correlación y potencial biopsia de las distorsiones arquitecturales. Y en el caso de una distorsión arquitectural bajo mamografía, con ecografía y resonancia negativa, podría ser pasible de biopsia con tomosíntesis o un control estricto a corto plazo. Este es el algoritmo diagnóstico que propone, que obviamente es discutible, y es discutible ¿por qué? Porque todos estos algoritmos diagnósticos deberíamos modificarlos y adaptarnos a la disponibilidad y al entorno en el cual nos estemos desarrollando cada uno de nosotros. Acá estamos gente de distintos lugares, con distinta accesibilidad a distintos métodos, y también que manejamos pacientes también que tienen distinta accesibilidad a los distintos métodos. Por ejemplo, en este algoritmo pone a la resonancia por delante de la biopsia con tomosíntesis 3D, siendo que me parece mucho más accesible en nuestro medio, en general en Latinoamérica, biopsiar primero a una paciente por tomosíntesis y luego realmente poder biopsiarla bajo resonancia. Este es otro artículo más nuevo de fin del año pasado,
donde me parece un poco más coherente el algoritmo. Habla de un hallazgo en un estudio de screening asintomático, una distorsión arquitectural, ver si esa distorsión persiste en un examen diagnóstico mamográfico, si existe una ausencia de correlato ecográfico, biopsiarla por tomosíntesis, si la ecografía dirigida era positiva, biopsiarla por ecografía. Si este hallazgo en un estudio de screening era poco consistente o no concluyente en el examen mamográfico diagnóstico, intentar hacer un correlato ecográfico. Si no existía correlación ecográfica, hacer resonancia. Si en la resonancia había realce, biopsiarla por resonancia, y si no había realce, hacer un seguimiento con tomosíntesis en 6 meses. Y si este hallazgo mamográfico no concreto tenía correlación correlación ecográfica, obviamente biopsiarla por ecografía. Pero insisto que todos estos algoritmos son obviamente más que respetables, pero hay que adaptarlos al entorno de cada uno. Y acá entra otro participante, que es la resonancia y su capacidad o no de poder excluir malignidad en pacientes con distorsiones arquitecturales. Este es un trabajo que refiere una sensibilidad del 100%, una especificidad del 68%. Esto quizás sea lo más importante, un valor predictivo negativo del 100%, y esto es un talón de Aquiles, un valor predictivo positivo del 30%. O sea, concluyendo, la resonancia muestra un valor predictivo negativo muy alto, pudiendo excluir biopsias o cirugías innecesarias cuando hay ausencia de realce en una distorsión arquitectural mamográfica que no realza en resonancia, pero por otro lado la resonancia tiene un bajo valor predictivo positivo, siendo incapaz de diferenciar en una lesión que realce por resonancia si corresponde a una cicatriz radiada o a una lesión maligna. Y que obviamente este tipo de pacientes debería ser manejado en forma individual y, de ser posible, a través de una unidad mastológica multidisciplinaria. Estos son trabajos más antiguos, grupos europeos, algunos de la doctora Camps, que en general también refieren un altísimo valor predictivo negativo del 100%, diciendo que en resonancias sin realce de distorsiones arquitecturales se podría evitar biopsias considerando la alta sensibilidad y el valor predictivo negativo. Lo que se recomienda en estos casos es, si la resonancia es negativa y se decide la no biopsia, no el alta, por decirlo de alguna manera, de la paciente, sino un control a corto plazo, ya sea mamográfico y o por resonancia, para evitar algún potencial falso negativo. Hablamos un poco de cicatriz radiada o lesión esclerosante compleja, dada que es una lesión muchísimo más frecuente con la irrupción de la tomosíntesis y la mamografía sintetizada. La definimos como una lesión benigna pseudoinfiltrativa con un significado incierto. Va a tener un núcleo fibroelástico y ductos atrapados de disposición radial. En general, la diferenciación entre cicatriz radiada y lesión esclerosante compleja es una cuestión de tamaño. Eso, dependiendo de los autores, puede variar entre 10 y 15 milímetros. Mamográficamente se presenta como un área de distorsión arquitectural, sin núcleo o con un núcleo radiolúcido, con una variable identidad no siempre reconocida en ambas incidencias, y puede asociarse o no a calcificaciones. La ecografía puede ser negativa, puede presentarse como un nódulo irregular, o, después de lo que vimos con ese artículo del año pasado, como una lesión tipo no más ecográfica. Tiene un riesgo relativo aumentado de 1.9 a 2.8 y una subestimación del 10 al 15%, por eso entraría dentro de las lesiones B3, y muchas veces se recomienda la exéresis y biopsia quirúrgica porque podría estar subestimando algunas lesiones agregadas. En general, carcinomas tubulares de bajo grado sería la que con mayor frecuencia se puede asociar. En resonancia tiene una forma de presentación, si se quiere, relativamente típica. Es una imagen estrellada. Yo le digo a veces como si fuese como un garabato cuando jugamos con algún lápiz o algún virome, pero que también muchas veces nos puede generar dudas. Nunca vamos a hablar de una distorsión arquitectural si vemos ese tipo de realce, y en algunos casos podemos inclinarnos a definirla como un nódulo irregular, y en otros casos, quizás por presentar algunos sectores sin realce, como un pequeño sector de realce no nodular. Vuelvo a insistir en la variabilidad que podemos llegar a tener a la hora de describirla. Pero obviamente cualquier imagen de estas, evaluadas por resonancia, van a merecer sí o sí reconocimiento no tomopatológico. Una distorsión arquitectural con
ultrasonido negativo podría representar una cicatriz radiada o una lesión esclerosante compleja, pero hasta el 47%, casi la mitad, puede estar asociado a un cáncer de mama. Considerar la resonancia y el alto valor predictivo negativo, obviamente contemplando además los factores de riesgo particulares de cada paciente, y el resultado de la resonancia es de sumo valor a la hora de la conciliación radiopatológica post-biopsia. ¿A qué quiero apuntar con esto? A mí muchas veces me gusta, antes de biopsiar una distorsión arquitectural, ya sea por ultrasonido o por biopsia afín de tomosíntesis 3D, tener una resonancia magnética. ¿Y por qué? Si esa resonancia me va a realzar, independientemente del resultado histológico que me arroje la biopsia, yo voy a insistir sobre esa biopsia si voy a tener realce, o voy a proponer un tratamiento radioquirúrgico. Mientras que si la resonancia va a mostrar un realce nulo, y la biopsia va a ser negativa, o me va a informar una adenosis esclerosante o una cicatriz radiada, ahí sí, obviamente, uno podría contemplar el tratamiento conservador y no quirúrgico, obviamente consensuado y en cada caso en particular. Y como dije antes, obviamente tenemos que tener en cuenta qué modalidades de diagnóstico tenemos para esa paciente en particular y en ese entorno. Un ejemplo, un área de distorsión muy sutil en una mama densa, paciente asintomática, 42 años. Las imágenes de tomosíntesis, ecográficamente no veíamos nada concluyente. Por resonancia había un realce irregular, o sea, todo implicaba que eso debería ser biopsiado. Obviamente se hizo la biopsia, y tanto la biopsia percutánea como la radioquirúrgica fue en relación a una lesión esclerosante compleja con focos de hiperplasia ductal atípica. Otro ejemplo, una mama densa, compleja, con múltiples imágenes nodulares. Este es un ejemplo que me gusta mostrar mucho, que a la valoración por tomosíntesis, además de la presencia de múltiples imágenes nodulares, tenía una lesión compleja en el plano interno. Ahí voy a retroceder para que se vean mejor. Ahí se ve claramente esa lesión asociada a algunas calcificaciones. Así la veíamos en el corte de tomosíntesis más representativo, el área distorsiva, calcificaciones agrupadas, y cuánto más que vemos con una tomosíntesis que en una mamografía 2D. Y esto me hacía acordar esto es un esquema de difusión de un equipo de tomosíntesis, donde está representada la mama comprimida, en celeste el componente graso, en blanco el componente fibroglandular, en azul un nódulo irregular, un cáncer de mama, y en una imagen 2D, con suerte podríamos adivinar alguna espícula asomándose entre el componente fibroglandular, mientras que si hacemos cortes consecutivos sobre esta mama con tomosíntesis, en la imagen que pase por el ecuador de la lesión, vamos a describir y reconocer claramente el cáncer, totalmente libre de todo lo que lo rodea y claramente reconocido. Si pasamos a este ejemplo, vemos que en la imagen 2D, con suerte, y ahora que sabemos, adivinamos alguna espícula apareciendo dentro de la alta densidad glandular, mientras que en el corte que pasa por el ecuador de la lesión, como muestra este ejemplo, en este slide de tomosíntesis, claramente identificamos, reconocemos, caracterizamos a esta lesión. O sea, cuánto más nos aporta la tomosíntesis en este tipo de lesiones. Y hoy estaba revisando, este es un artículo del grupo de la clínica alemana, se lo agradezco al doctor Pinochet que me lo había pasado, este es el año 2016, sobre distorsión arquitectural y cómo enfrentarla de mejor manera, y fíjense la conclusión. El estudio por excelencia para detectar la distorsión arquitectural es la mamografía digital 2D, sin embargo la tomosíntesis ha demostrado tener una tasa de detectabilidad superior. Fíjense cómo hace 5 años, estoy hablando tan solo de hace 5 años, no estoy hablando de hace 20 años, se hablaba de la superioridad de la 2D con respecto a la analógica o al CR, recién asomaba la tomosíntesis como una probable alternativa innovadora, y hoy prácticamente esto es evidencia y nadie duda de esta superioridad, y es más, hoy diría que la mamografía sintetizada ha superado a la tomosíntesis para detectar distorsión arquitectural. ¿A dónde voy con este ejemplo? O sea, a lo dinámico que es el desarrollo tecnológico y cómo los algoritmos y el manejo de determinadas lesiones va de la mano de la innovación técnica. Y si hablamos de innovación técnica, este es un ejemplo que también me gusta mostrar mucho, misma paciente,
misma semana, 3 estudios distintos. Esto es mamografía computarizada, CR. Esto es DR, una mamografía digital directa, donde se adivina algún área divergente, y esta es la mamografía sintetizada, donde claramente se reconoce una distorsión arquitectural. O sea, cómo la diferente tecnología nos permite reconocer con mayor claridad la misma lesión en el mismo paciente en la misma semana. Otro ejemplo, un corte de tomosíntesis, un área distorsiva, un corte MIP sagital de resonancia con un área de realce irregular, o sea, imagen de distorsión en mamografía, realce por resonancia, nadie duda que eso debe ser biopsiado. El clip post-biopsia FIB resultó ser una lesión esclerosante compleja. Como vimos recién, no tenemos capacidad de diferenciar, una vez que haya realce, entre lesión benigna o maligna, pero sí estamos obligados a biopsiarla. Paciente joven sin antecedentes, mastalgia derecha, en el cuadrante supraexterno derecho veíamos esta imagen mal definida, realmente poco concluyente. Son esas imágenes que uno duda si denominarla nódulo o si puede llegar a ser un block, y la resonancia con un sector de realce claramente sospechoso que resultó ser una lesión esclerosante compleja que mamográficamente extremadamente densa la mama no se veía. Decíamos de lo importante de la correlación radiopatológica a la hora de biopsiar distorsiones arquitecturales. Este es un clip post-biopsia en una distorsión arquitectural. El clip está en el núcleo de la lesión, ahí retrocedo y se ve claramente el clip asociado al centro de la lesión. La anatomía patológica era negativa. Obviamente en esta paciente que tenía un realce aparte por resonancia, decidimos rebiopsiarla, y en la rebiopsia sacamos este clip, o sea que estábamos recontra cerca en la primera biopsia del material, y en esta segunda biopsia nos informaron una lesión de un carcinoma lobulillar. O sea, fíjense lo cerca que se había estado, pero la biopsia había sido negativo. Lo importante que es hacer una correcta correlación radiopatológica e insistir. Y desde que hacemos biopsias AFIRM de lesiones distorsivas, no asociadas a calcificaciones, digo no asociadas a calcificaciones porque cuando uno biopsia calcificaciones en el control radiológico de los especímenes, durante el procedimiento en sí puede hacer un control de calidad y decir el material va a ser más o menos representativo. Cuando biopsiamos este tipo de lesiones, realmente muchas veces se enmascara la lesión por sangrado, por la misma anestesia, y hasta que no tenemos el resultado histológico no vamos a saber si el material fue o no representativo. Y el índice de rebiopsia de este tipo de lesiones es mucho mayor que el índice de rebiopsia de calcificaciones. Esto no es un problema ni una limitación del método, sino que está condicionado por el tipo de lesión que estamos biopsiando. Este es otro ejemplo, un área de distorsión en mama derecha, la resonancia con un realce patológico, la biopsia AFIRM, que fue negativa, no nos quedamos conformes, hablamos con el cirujano, se hizo una biopsia radioquirúrgica que reveló una lesión esclerosante compleja que evidentemente cuando se biopsió por AFIRM no habíamos estado en el área. Conclusión, estricta conciliación radiopatológica de este tipo de lesiones. Para ir terminando, yo no hago mamografía con contraste todavía. Este caso se lo pedí a la doctora Beatriz González. Es un artículo reciente donde habla sobre un score de distorsión arquitectural tratando de evaluar los distintos hallazgos que hacen más o menos sospechosos un sector de distorsión arquitectural visible en mamografía 2D o tomosíntesis, en la mamografía contrastada, y habla que el realce, sobre todo de las espículas, cuanto más marcada sea la diferenciación con el realce de fondo, mayor posibilidad de malignidad. Y este caso que ella me mandó varios ejemplos, este fue el que me pareció más representativo. Fíjense la rareza de la histología, un tumor filodes de bajo grado. Si recuerdan todas las causas de distorsión arquitectural que habíamos repasado, nunca habíamos visto un tumor filodes como un área distorsiva. Obviamente, distintos trabajos nos van a terminar informando acerca del rol que va a cumplir la mamografía con contraste en el manejo de la distorsión. Y fíjense también que en este trabajo evalúan a través de mamografía digital directa,
tomosíntesis y mamografía con contraste, distintas áreas de distorsión arquitectural y el comportamiento con realce, como hablan también de foco, de masa y de realce no masa. O sea, como la distorsión arquitectural mamográfica a la hora de recibir contraste también se va a diversificar en cuanto a la denominación cuando usamos contraste, al igual que lo que le decías antes de que con ecografía y con resonancia no siempre usamos el término de distorsión arquitectural. Y este trabajo concluye que en ausencia de realce, un área de distorsión arquitectural, si hay un realce de fondo escaso o moderado al contraste, indica una baja posibilidad de lesión maligna. Y que en casos de que la área de distorsión arquitectural realce, este realce sea marcado, que las espículas realcen, es un factor de riesgo asociado alto a malignidad y que obviamente esto tiene que ser biopsiado. Terminamos diciendo que la distorsión arquitectural, por todo lo antedicho, es una lesión de alta sospecha con un valor predictivo positivo de su biopsia que ronda el 60%, por eso debemos biopsiarla. Requiere manejo multimodal, seleccionando en forma correcta cada caso para un abordaje percutáneo más efectivo dependiendo de las características del blanco y de la mama. Recordar las características de la resonancia, alto valor predictivo negativo y muy sensible con una especificidad moderada, opción para casos puntuales, sobre todo prebiopsia, para evaluar la necesidad o no de una rebiopsia si llega a ser negativa, evaluar el rol que va a tener la mamografía con contraste en el manejo futuro de este tipo de lesiones, la importancia de hacer una estricta conciliación radiopatológica, obviamente la tomosíntesis y la mamografía sintetizada ha revolucionado no tanto la detección, sino también el manejo y la biopsia de este tipo de lesiones, la aparición de lesiones denominadas tomo-only, que requieren una biopsia dedicada por tal motivo, recordar la asociación carcinoma lobular infiltrante con distorsión arquitectural, y diseñar algoritmos diagnósticos específicos, dependiendo del entorno en el cual nos desarrollemos profesionalmente, contemplando la accesibilidad tecnológica y a medida de cada paciente en particular y en forma multidisciplinaria. Espero haber sido claro. Cualquier pregunta la vamos a responder al final de la presentación de la doctora Yepes. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora, cuando quiera puede empezar a compartir su presentación. Buenas noches. Vamos a un momentico. Vamos a ver. Ahí. Pueden conectar a la doctora. Sí, un momentico. Estoy aquí. No veo el compartir pantalla. Ah, ok, ya, aquí está. Ahí abajo. Ok, sí. Bueno, un momentico. Por favor, ¿pueden conectar a Beatriz González? ¿Cómo no? ¿Que quiere presentar a la doctora Mónica? ¿Están viendo mi pantalla? Yo voy a ver si te veo, Mónica, un segundo. No, aún no se ve la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Aprovecho la oportunidad, doctora, permítame un segundo para presentarla. La doctora Mónica Yepes Restrepo es profesora del Departamento de Radiología de la Universidad de Miami. Es jefe de la División y del Servicio de Imágenes Mamarias de la Universidad y del Centro de Cáncer Sylvester. Nació en Medellín, Colombia, y fue entrenada como médico y radióloga del Instituto de Ciencias de la Salud, CES. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde se certificó como radióloga del American Board of Radiology y completó su fellowship en imágenes mamarias en el 2002. Sirvió como miembro del panel de imágenes mamarias del Colegio Americano de Radiología desde el 2013 hasta el 2017, participando en la elaboración de los criterios apropiados durante ese periodo. Tiene más de 30 publicaciones y 11 capítulos de libros. La doctora Yepes nos va a presentar imágenes mamarias en la mujer embarazada y lactante. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este simposio de civil. No, las gracias son para ustedes por su amable invitación. Para mí es un honor y placer acompañarnos en este foro tan importante.
Espero que pasadas estas situaciones tan difíciles podamos hacerlo presencialmente porque es más agradable, ¿no? Bueno, maravillosa la charla del doctor Javier, increíble ese manejo de las distorsiones de la arquitectura, siempre tan difíciles para todos. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre las imágenes mamarias en la mujer embarazada y lactante. Vamos a ver si, ok. Los objetivos de la charla de hoy son mirar el cambio en el manejo de la evaluación de la paciente embarazada y lactante, revisar los nuevos criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología. Vamos a revisar rápidamente los cambios fisiológicos y por imágenes normales que suceden durante el embarazo y la lactancia, con revisión de las entidades benignas y malignas más comunes que ocurren durante esta etapa. Por alguna razón no me está avanzando. Ok. Para poder entender el marco de esta charla, vamos a mirar lo que son los mitos sobre el embarazo y las imágenes mamarias. Entonces, el más importante, pocas mujeres tienen hijos después de los 40 años, el cáncer de mama durante el embarazo es poco frecuente, el riesgo al feto por irradiación durante la mamografía es muy alto, la sensibilidad y especificidad de la mamografía es tan baja que no debe hacerse, y hacer biopsias durante el embarazo o la lactancia es muy riesgoso. Debido a esto, lo que se ha hecho tradicionalmente o lo que no se ha hecho es hacer tamizaje durante el embarazo o la lactancia y muy poca mamografía diagnóstica. Desafortunadamente, como van a ver en esta charla, no hay mucho para revisar en términos de evidencia porque no ha existido una gran evaluación de investigación en esta cohorte, no hay estudios randomizados y hasta ahora no han existido unas pautas establecidas claras para determinar cómo manejar por imágenes a estas pacientes. Ya vimos lo que son los mitos, entonces, ¿cuál es la realidad actual? Hay un aumento significativo en los embarazos en las mujeres después de los 40 años. Sabemos que es por efecto de las profesiones de las mujeres, los objetivos de vida. Además, pues que ya con las terapias de reproducción asistida, pues las mujeres tienen más tranquilidad para embarazarse más tardíamente. Si a eso adicionamos que hay periodos más largos de lactancia, por recomendación de los pediatras y muchas mujeres queriendo lactar a sus bebés por más de 6 meses, empezamos a tener problemas cuando hablamos de tamizaje. Y además tenemos muchísima mayor información acerca de los riesgos y las mutaciones genéticas en las mujeres en términos generales. Ya muchas mujeres saben que tienen estas mutaciones antes de embarazarse, especialmente si estamos siguiendo las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología relativamente recientes que piden que las mujeres hagan una evaluación de sus riesgos vitales a partir de los 30 años, especialmente aquellas mujeres que provienen de etnias de más alto riesgo, como lo son, por ejemplo, las mujeres judías de origen ashkenazi, que son las que provienen de ascendencia de Europa del Este. O en Estados Unidos y en el Caribe, por ejemplo, las mujeres de origen africano. ¿Cuál es la incidencia real del cáncer de mama asociado al embarazo? Afecta entre 1 en 3.000 a 10.000 embarazos y es el 3% de todos los cánceres de mama, o sea que tampoco es tan infrecuente. Y desafortunadamente vamos a encontrar que generalmente lo diagnosticamos en un estadio más avanzado. ¿Por qué? Es demasiado frecuente oír que una paciente dice, llevo quejándome de una lesión palpable durante meses y mi médico me dice que es normal, que es parte del embarazo y de la lactancia, sin haber pedido siquiera un ultrasonido. Estas pacientes de alto riesgo, las pacientes de alto riesgo, por ejemplo, las de origen genético, tienen un riesgo mucho mayor entre los 25 y los 40 años, con un aumento de riesgo hasta del 3.8 anualmente. Y si a esto sumamos los periodos de lactancia prolongados, pasan de embarazo a lactancia y a veces hasta embarazo otra vez, excediendo los intervalos de tamizaje normal. Entonces, revisando lo que hay en cuanto a evidencia, se encontró, pues este estudio revisó los 16 estudios existentes de todo tipo, revisiones narrativas, opinión experta y evidencia anecdótica. Y estas fueron las recomendaciones que se encontraron en esta revisión.
El autoexamen clínico se recomendó solamente en 2 estudios durante el embarazo y 6 durante la lactancia. La mamografía únicamente en 2 de estos estudios, y estamos hablando de pacientes de alto riesgo durante la lactancia. La resonancia magnética únicamente en 2 estudios. El ultrasonido en términos generales se consideró no apropiado para el tamizaje. No existen unas pautas claras para tamizaje durante el embarazo ni la lactancia. El mito de que la radiación lleva unas dosis fetales muy altas. Miremos cuál es la realidad. Una mamografía de 2 proyecciones para cada seno produce una dosis de 3 miligrays. Esto equivale a lo que absorbemos durante 7 semanas de sola radiación ambiental de fondo. De esto, ¿cuánto le llega al feto? Menos de 0.03 micrograys, lo cual es una 100 milésima parte de la dosis que llega al seno. Y esto es menos de una milésima de la dosis de 50 miligrays que se considera que es el umbral bajo el cual no existe un efecto teratogénico. Y si a eso sumamos que se le pone a la paciente un delantal plomado, reducimos aún más la dosis de un factor de 2 a 7 veces. En cuanto a la sensibilidad de la mamografía, sabemos que sí va a estar disminuida, pero exageramos cuánto se disminuye. En el marco diagnóstico, o sea, cuando hay un síntoma, su sensibilidad puede ser tan alto como el 78 al 90%. Y esto lo podemos aumentar aún más si pedimos a la paciente hacer lactar justo antes o hacer una extracción con bomba justo antes de la mamografía para así reducir la densidad mamaria. El ultrasonido, cuando hay síntomas, tiene una sensibilidad que se acerca al 100%. En cuanto al tamizaje, no está bien estudiada en las embarazadas, pero tenemos lo que sabemos de la población general no embarazada, con una sensibilidad del 29 al 52%. El problema siempre va a ser la especificidad. Si lo es en la población general, va a ser un poco más en las mujeres embarazadas que tienen muchas lesiones benignas, y esto conlleva al riesgo de falsos positivos y biopsias adicionales que obviamente queremos tratar de evitar, especialmente en una mujer embarazada o lactante. ¿Qué sabemos de los riesgos de la resonancia? Vamos a partir esto en 2. Primero, los riesgos propios del imán, del resonador. Hay 3 aspectos. Uno es la medida de la absorción de la radiofrecuencia por el depósito de energía. El otro, la migración, y el último, el ruido acústico. En cuanto a la absorción de la radiofrecuencia, sabemos que aumenta la temperatura materna, que si la temperatura materna aumenta en 2 a 2.5 grados durante 30 a 60 minutos, puede llevar a teratogénesis por calor. Afortunadamente, la mayoría de los imanes que funcionan en forma clínica y los protocolos que se hacen, por ejemplo, para resonancia fetal, están muy por debajo de estos niveles y no van a causar problema. En cuanto a la migración, se piensa teóricamente que pueden llegar a afectar la migración, proliferación y diferenciación celular, especialmente durante el primer trimestre. Y en cuanto al ruido acústico, es importante reconocer que un imán 3T puede llegar a producir entre 80 y 120 decibeles, y la Academia de Radiología Pediátrica sugiere 90 decibeles como límite superior. Afortunadamente, el cuerpo de la madre absorbe aproximadamente 30 decibeles. Entonces, el problema realmente no es el resonador, el problema van a ser los medios de contraste. El gadolinio está clasificado como una categoría C por la FDA, ya que se reconoce que puede haber problemas en los animales durante el embarazo. Aunque en pacientes embarazadas realmente no hay mucha evidencia acerca de esto, sí se sabe que cruza la placenta y que se puede acumular en el líquido amniótico, y que puede haber liberación y disociación del gadolinio libre, que es el que puede producir toxicidad. Y lo que preocupa es la posibilidad de la fibrosis sistémica nefrogénica en el feto, ya pues, que tiene una depuración renal limitada. Y aunque hay un riesgo menor, es real de teratogénesis, pues como decimos, principalmente teórico. Lo que sí es que es seguro durante la lactancia. Solamente 0.04% de lo que se inyecta pasa a la leche materna, y de esto solamente el 1% será absorbido por el bebé. De ahí que después de hacer una resonancia con contraste en una mujer lactante no hay necesidad de desechar la leche. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La resonancia magnética durante el embarazo no está recomendada en ninguna mujer con ningún perfil de riesgo.
puede ser considerado en mujeres lactantes de riesgo elevado, ya que tiene una sensibilidad muy alta, hasta el 98% en aquellas mujeres con cáncer conocido. ¿Por qué puede ser? Porque es ideal esperar a que termine la lactancia e idealmente se recomienda incluso esperar aproximadamente 3 meses. Pero aquí cabe nuevamente hablar sobre mirar muy bien cuál es ese balance entre el riesgo de la paciente, su riesgo vital y cuánto tiempo piensa hacer la lactancia. Entonces, no está permitido el gadoliño, pero ¿y qué tal si hacemos resonancia sin gadoliño? Hay interés en hacer estudios con difusión. En este estudio de factibilidad de un grupo israelí de Tel Aviv, analizaron 25 pacientes entre las 7 y 30 semanas de gestación, algunas de ellas con carcinomas recién diagnosticados, otras con síntomas y otras por tamizaje. La conclusión fue que encontraron 9 de los 11 carcinomas detectados, un carcinoma adicional no detectado previamente lo encontraron, pudieron excluir malignidad en las demás pacientes y esto con un nivel 2 de evidencia. Vemos aquí las imágenes de difusión con tensor, con 6 medidas en un imán de 1.5 Tesla y vemos cómo las lesiones malignas claramente se sobresalen de la señal T2 elevada del tejido de fondo en estas 3 pacientes con cánceres de seno. Ninguna de las pacientes tenía más de 30 semanas, no reportaron problemas, a excepción de que la única paciente mayor de 30 semanas se movió mucho durante el procedimiento por incomodidad del vientre en la posición prona, lo cual pues preocupa que no se pudiera hacer en pacientes de tercer trimestre avanzado. Entonces, entremos a mirar lo que son los criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología. Como sabrán, este comité se reúne, mira diferentes escenarios y analiza lo apropiado o no apropiado que es cada una de las modalidades para la entidad dependiendo de esos escenarios. Entonces, miremos qué se evaluó en cuanto a tamizaje. Entonces, el primer escenario es en mujeres lactantes y entonces la mamografía con o sin tomosíntesis se considera usualmente apropiada. El ultrasonido pudiera ser apropiado y resonancia no apropiado, teniendo en cuenta que, volvamos a lo que dijimos previamente, dependiendo del riesgo de la paciente y del tiempo que proyecta para lactancia. En las mujeres embarazadas, ya vamos en las mujeres de embarazo de alto riesgo, o sea, riesgo mayor del 20% vital, menores de 30 años, se considera la mamografía con o sin tomosíntesis usualmente apropiada. El ultrasonido pudiera ser apropiado, resonancia definitivamente no. Recuerden, mujeres menores de 30 años de muy alto riesgo, mayor del 20%. No se recomienda tamizaje en las embarazadas menores de 30 años de riesgo promedio o intermedio. Las mujeres entre los 30 y 39 años se recomienda el tamizaje para aquellas mujeres de riesgo elevado o muy alto, o sea, riesgos de mayor de 15% vital. Entonces, mamografía con o sin tomosíntesis usualmente apropiada, ultrasonido pudiera ser, resonancia no. Entonces, no está recomendado para las de riesgo promedio. Y para las mujeres mayores de 40 años, cualquiera que sea el riesgo, se considera apropiada la mamografía con o sin tomosíntesis. El ultrasonido pudiera ser apropiado. Para resumir, porque fueron muchos cuadros, en mujeres menores de 30 años, tamizaje mamográfico únicamente para aquellas de muy alto riesgo. Entre 30 y 39 años para las de riesgo elevado y para las de 40 o más, las de cualquier riesgo. Eso en cuanto al tamizaje. Miremos a ver qué se propone en el marco de diagnóstico. Lo más común, embarazo y masa palpable. Aquí sí, el ultrasonido va a ser usualmente apropiado como primera imagen. O sea, estamos hablando de la primera imagen. La mamografía pudiera ser apropiado, ya sabemos, resonancia no. Entonces, el ultrasonido, en este caso de masa palpable, va a ser la primera línea de imágenes, especialmente porque nos va a permitir descartar hallazgos benignos más comunes, como son los quistes o los galactoceles o los adenomas de la lactancia. La sensibilidad cuando hay un carcinoma con masa palpable se acerca al 100%.
Aquí hay que aclarar, hay que tener mucha cautela con las características, entre comillas, benignas, que pueden ser por, benignas, porque estas pacientes tienden a tener un gran número de triple negativos y por lo tanto sabemos que estas lesiones pueden aparecer como fibroadenomas y lesiones más benignas. Siempre tener en cuenta que si los hallazgos clínicos siguen siendo sospechosos y las imágenes son negativas, debemos recomendar biopsia o al menos una aspiración con aguja fina. En el marco de la secreción sanguinolenta, que como vamos a ver es relativamente común, tanto el ultrasonido como la mamografía es usualmente apropiado. Hasta un 20% de mujeres embarazadas pueden presentar con secreción sanguinolenta, especialmente durante el tercer trimestre y también durante la lactancia. Se habla del síndrome de la tubería oxidada, que ocurre por la proliferación epitelial intraductal por neoformación capilar. Y entonces, cuando hay microtrauma, esto lleva a sangrado. Es un proceso benigno, generalmente autolimitado, pero si es persistente, puede ser asociado a cáncer hasta en un 3% de las pacientes. Mucho menos común si no hay masa. Y por último, en cuanto a estos criterios, el estadiaje de la enfermedad locorregional, cuando hay un cáncer diagnosticado, la mamografía es usualmente apropiada y la ecografía axilar. El ultrasonido de seno completo se considera usualmente no apropiado por su baja especificidad en estos escenarios. ¿Por qué hacer un estadiaje de la mujer embarazada? Pues primero porque sabemos que podemos ofrecer quimioterapia después del primer trimestre. Algunas pacientes, dependiendo del estadio del embarazo y de lo avanzado del carcinoma, pueden escoger terminar el embarazo. Y aunque el ultrasonido es operador dependiente, es muy útil para la evaluación de la axila y estadificación de la axila y para evaluar la respuesta a la quimioterapia. Resonancia magnética únicamente posparto, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la resonancia posparto? Es muy alta, sensibilidad tan alta como del 98 al 100%. Podemos detectar multicentricidad hasta en un 6 a 47.3%. Vamos a encontrar un tamaño mayor que lo palpado en un gran porcentaje, casi una cuarta parte de las pacientes. Enfermedad contralateral, igual que en pacientes no embarazadas. Y un cambio en el manejo quirúrgico hasta casi en una tercera parte de estas pacientes. Rápidamente hablemos de los procedimientos. Realmente sí se pueden hacer. La lidocaína subcutánea es segura, inclusive debido al riesgo mayor de sangrado podemos aplicar un poquito de epinefrina. Sabemos que estas pacientes tienen mayor riesgo de infección por su vascularidad. Y la fístula láctea, aunque es un riesgo real y hay que hacer el consentimiento a la paciente por esta posible complicación, hay algunas medidas que podemos tomar para tratar de disminuir el riesgo, como pedir a la paciente que haga lactancia o se extraiga la leche justo antes del procedimiento, poner hielo en el área durante unos 5 a 10 minutos para disminuir la vascularidad y descomprimir el área, usar la aguja de biopsia de pequeño calibre, nosotros usamos 14 o incluso 18, y tratar en lo posible de evitar la aguja con vacío, hacer compresión prolongada después del procedimiento y hacer una extracción frecuente después de la biopsia. Recomendamos que durante por lo menos ese primer día haya extracción de leche para evitar que haya turgencia y se recomienda descartar la leche por la presencia de sangre y lidocaína durante las primeras 12 a 24 horas. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos para que podamos entender los cambios por imágenes? Pues obviamente el aumento en estrógeno y progesterona, y esto lleva al desarrollo y arborización del sistema ductal, con lo cual aumentan los ductos y los alvéolos, y la progesterona especialmente empieza a aumentar la presencia de calostro aún durante el embarazo, antes de la lactancia. Y con el aumento del contenido líquido vamos a ver aumento en el tamaño de los senos, la ecogenicidad al ultrasonido y de la densidad en la mamografía, y vamos a ver que vamos a poder identificar pequeñas estructuras hipoecoicas que son ductos llenos de calostro, y vamos a ver hipervascularidad. Con la lactancia, obviamente la prolactina aumenta y todos estos cambios son mayores. Incluso podemos ver cambio en el tamaño y la forma del pezón, y ya pues por resonancia, como podemos hacer resonancia, vamos a ver aumento en el realce de fondo,
Y también vale anotar la presencia de adenopatías bilaterales y simétricas. Vemos aquí un ultrasonido en una paciente, ultrasonido normal en una paciente embarazada, y vemos como el tejido se ve muy ecogénico, y es por esa superposición de múltiples pequeños ductos. Esa superposición aumenta la ecogenicidad. Vemos pequeños galactoceles, aún en el tercer trimestre los empezamos a ver. El aumento de la vascularización en el área retroareolar es muy impresionante. Esta paciente nos vino por una lesión palpable que resultó ser nada, pero incidentalmente vimos esta hipervascularización no palpable, bilateral y simétrica en el área retroareolar. Pedimos que volviera a los 3 meses y vemos cómo se resuelve completamente al terminar la lactancia. Vemos aquí la mamografía de una paciente antes y pues durante la lactancia y después de la lactancia, 2 años después para su tamizaje normal. Vemos la forma del pezón, cómo cambia, el aumento de la densidad a través de todo el seno. Y aquí vemos la presencia de las adenopatías axilares bilaterales, el aumento de la densidad, que tiene un aspecto casi que nodular a través de todo el área. Entonces, en la resonancia magnética, como dijimos, vamos a ver un aumento en el tamaño mamario, aumento en la señal T2 y aumento en la vascularidad y del realce de fondo. Vemos en esta paciente el cambio tan dramático durante la lactancia. Vemos esta es imagen de sustracción, todo esto es el realce de fondo. Vemos cómo desaparece completamente cuando regresa para su control. Estas son las imágenes en T2. Vemos el aumento de la señal T2 tan impresionante durante la lactancia y cómo se resuelve después. Este es un caso interesante de una paciente que había tenido una lumpectomía derecha antes de su embarazo y luego pues empezó a lactar el bebé. Únicamente lactaba del seno normal, del seno que no había tenido el cáncer. Esta es la imagen en T2. Vemos el aumento de la señal T2 a través de todo el seno, muchísimo mayor que el seno contralateral. Esta es la imagen MIP, vemos ese realce de fondo, cómo se compara con el seno del carcinoma, y miremos cómo se ve después de la lactancia. Se resuelve completamente ese realce de fondo con esta área regional no masa que terminamos biopsiándola porque era muy asimétrica y fue simplemente unos cambios fibroquísticos residuales. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Pues dentro de las benignas, el adenoma lactante, que es como el fibroadenoma del embarazo y de la lactancia, el galactocele, el absceso o la mastitis, y dentro de las malignas, el carcinoma asociado al embarazo. El linfoma, la leucemia y el sarcoma son extremadamente raros. En el adenoma lactante es más común durante el tercer trimestre y la lactancia tiende a involucionar después de la lactancia. Se presenta como una masa indolora, blanda, móvil. En la patología vamos a ver elementos epiteliales con componentes de estroma, perdón, menos comunes que en el fibroadenoma. Las imágenes pueden ser indistinguibles del fibroadenoma. Mónica, toma tu tiempo, tranqui. Les prometo que no es COVID. Sí, se seca mucho la garganta con, Sí. con la charla. Bueno, vemos aquí las imágenes del adenoma lactante con microlobulaciones. Desafortunadamente, estas microlobulaciones, que son muy comunes y se deben a los acinos distendidos, nos aumentan el grado de sospecha y nos obliga a hacer una biopsia. Perdón, me voy a tener que comer un dulce para... Bueno, y vemos cómo hay refuerzo acústico posterior por todo ese componente epitelial. Otro fibroadenoma lactante. También las mujeres embarazadas pueden tener fibroadenomas que usualmente estaban presentes antes del embarazo, pero pueden crecer bajo la influencia hormonal. Pueden sufrir de infartos y volverse dolorosos y tener aspecto quístico por el ultrasonido. Esta era una paciente que veníamos siguiendo
con unos fibroadenomas de tamaño menor de 3 centímetros y que durante el embarazo sintió un aumento de tamaño muy rápido. Ya vemos una masa de 4.5, de 4.7 centímetros y por este crecimiento rápido, pues obviamente nos tocó hacer una biopsia. Siempre hay que pensar que puede ser un filodes y fue un fibroadenoma simple. El galactocele generalmente sucede después de la lactancia, pero también puede ocurrir durante el tercer trimestre. Se debe a la obstrucción de los ductos. Lo más común que vamos a ver son los niveles de grasa y líquido. Pueden verse muy ecogénicos por la presencia de toda esa proteína, se ve líquido ecogénico. No deben tener vascularidad intrínseca, sin embargo podemos ver vascularidad alrededor. La mayoría tienden a resolverse después, pero si vemos una masa compleja quística debemos hacer una aspiración. Esta era una paciente, una pediatra inclusive, con su primer mes de lactancia, con una masa palpable, estaba muy asustada la pobre, pero pues sin signos de absceso, una masa de 4.8 centímetros, vemos cómo se ve ese líquido muy ecogénico, inclusive pues si le hacemos movimiento con el transductor vemos cómo se movilizan los detritos y es por leche. Pues obviamente por este tamaño lo aspiramos, vemos cómo se resuelve y se extrajeron aproximadamente 5 centímetros de pura leche. Otro caso, una masa quística compleja y también, o sea, no lográbamos ver un verdadero nivel líquido, se sospechaba que esto pudiera ser sólido, introducimos una aguja de 18 y desaparece completamente. Algunas veces se pueden calcificar y presentarse como un quiste oleoso más adelante. La mastitis, más común durante la lactancia, con o sin absceso, generalmente debido a una infección retrógrada, generalmente producido por estafilococos o estreptococo. La mastitis no complicada realmente no quiere de imágenes, sino manejo médico. Sin embargo, si hay una masa fluctuante o no mejora el tratamiento antibiótico, pues debemos hacer ultrasonido para descartar un absceso. Vemos aquí una paciente con una lesión enorme en su primer mes de lactancia, muy irregular. Se aspiró un absceso por estafilococo con los antibióticos y vemos cómo el seguimiento nos muestra simplemente unos pequeños quistecitos residuales. Muy importante, hay que seguirlos. Otra paciente, una masa compleja con pared engrosada, igualmente con un nivel líquido, pus con un poco de líquido no tan espeso, también se aspiró y se resolvió completamente. Debemos conocer algún esquema de tratamiento. Nosotros como radiólogos podemos empezar el tratamiento mientras nos llega el cultivo y el Gram y vemos si es sensible al antibiótico que recomendamos. Y como dije, siempre hacer un seguimiento. Si no hay mejoría, a las 48 horas debemos repetir el ultrasonido. Si hay mejoría, podemos seguirlas a las 2 o 3 semanas. Si no hay mejoría, se puede inclusive repetir la aspiración, pero si hay septos, puede necesitar incisión y drenaje. Y si a pesar de tratamiento persiste la piel engrosada y enrojecida, pues obviamente tenemos que hacer una biopsia de piel para descartar un carcinoma inflamatorio. Entonces, ahora para hablar del cáncer de mama asociado al embarazo, se define como aquel cáncer que aparece durante el embarazo o el año siguiente al embarazo. Es el carcinoma invasivo más común durante el embarazo y es el 10% de todos los cánceres mamarios diagnosticados en mujeres menores de 40 años, o sea que no es tan infrecuente. Como mencionamos previamente, desafortunadamente generalmente se encuentra en un estadio tardío con una enfermedad avanzada. Tienden a ser carcinomas infiltrantes de alto grado con una mayor incidencia de estrógeno negativos y con mayor probabilidad de metástasis axilares en el momento del diagnóstico. La historia familiar no es frecuente. ¿Será que el embarazo empeora el pronóstico? Eso está controvertido. No se sabe si el mal pronóstico es por el embarazo como tal o por lo tardío del diagnóstico. Pero es posible que el ambiente hormonal y los cambios vasculares puedan permitir mayor agresividad. La presentación clínica va a ser muy similar al de las pacientes no embarazadas, una masa indolora que no se resuelve después de 2 semanas,
puede haber aumento unilateral o asimétrico en el tamaño del seno, la piel engrosada, dolor focal por la hipervascularización y por la inflamación general que tienen los senos, la secreción sanguinolenta y, muy interesante, el signo de rechazo de leche. El bebé rechaza la leche de este seno. Por imágenes van a ser muy similares a las de las pacientes no embarazadas o lactantes. Como mencionamos, ojo con los triples negativos, especialmente por su apariencia falsamente benigna. Aquí tenemos una paciente de 32 años con 34 semanas de gestación que apareció con una masa palpable en el seno izquierdo a las 9 y a la que se encontró otra masa en región central. Esto se biopsiaron ambas lesiones, un carcinoma ductal infiltrante, estrógeno positivo y HER2 negativo multifocal. Esta es la mamografía de esa paciente. Vemos unos senos muy densos, muy nodulares. En esta paciente en particular, muy difícil ver las lesiones, pero sí logramos ver algo aquí en esta área central. Después del parto, a esta paciente se le indujo el parto a las 37 semanas, se hizo la resonancia magnética y vemos las dos lesiones, la de las 9 y la otra lesión central. O sea que vemos cómo sobresale claramente ese carcinoma del realce de fondo. Otra paciente de 38 años, lactante, con una masa palpable nueva a las 12. Vemos una masa irregular, no paralela, con mucho refuerzo acústico posterior, ángulos mal definidos, hipervascularización y un ganglio anormal. Esta es su mamografía. Vemos claramente la masa, tanto en la proyección mediolateral oblicua como en la cráneo-caudal. Inclusive se ve algo de distorsión en la región. Esta es la resonancia magnética. Vemos la lesión con captante con necrosis central. No sé dónde están saliendo los garabatos. Esto, no sé. Bueno. Esta otra paciente muy interesante que tuvo secreción sanguinolenta durante el último trimestre. Se le hizo un ultrasonido en otro hospital que fue negativo. La secreción sanguinolenta persistió hasta 2 meses después durante la lactancia, que fue cuando yo la vi. Hicimos la mamografía. Vemos aquí claramente una masa irregular que se veía mejor en la tomosíntesis. Y en el ultrasonido, pues ya dirigido, vemos claramente esta masa irregular que fue un carcinoma ductal infiltrante, estrógeno positivo, HER2 negativo, resonancia magnética, una imagen irregular, claramente maligna. Y esta paciente, interesante por la presencia de las microcalcificaciones en su ultrasonido a las 10 semanas, se biopsió un carcinoma ductal in situ con microinvasión. Cuando llegó al segundo trimestre, esta paciente la evaluaron en otro hospital, le hicieron su mamografía y vemos cómo las microcalcificaciones se extienden más allá del implante, mucha parte oscurecida, ocluida por el implante. Vemos aquí esa extensión de microcalcificaciones. Y por último, esta paciente que nos ilustra muy bien el problema de la falta de tamizaje, especialmente en las pacientes de alto riesgo, una paciente de 35 años, BRCA positivo, BRCA1, que tuvo en forma sucesiva un embarazo, 1 año de lactancia, el segundo embarazo y más lactancia. Y durante todo este tiempo dejó de hacerse su tamizaje. Y llegó con con 2 masas palpables, una a las 2 y otra a las 3 en el seno izquierdo. Ambas se biopsiaron, ambas fueron triple negativos y vemos el ganglio también positivo. Esta es su mamografía, vemos el área de asimetría a las 2, eran las 2 alto en el seno. La otra área no se lograba ver claramente. Vemos los ganglios, el ganglio asimétrico de aspecto muy sospechoso. Y aquí está su resonancia, donde vemos claramente que a pesar del realce de fondo por la lactancia, su carcinoma es claramente identificado con mucho realce de tipo no masa, que luego demostró ser carcinoma ductal in situ, con masas adicionales a través de todo el seno y sus ganglios positivos. Y todo esto a pesar de la turgencia, de la presencia de mucho líquido en estos senos. Estas son las imágenes T2. Para concluir,
El tamizaje mamográfico no está contraindicado durante el embarazo o la lactancia, especialmente en aquellas pacientes de alto riesgo. Existe un riesgo mínimo de irradiación fetal. Tan es así que el Colegio Americano de Radiología inclusive ya recomienda no preguntarle a las mujeres que vienen a hacerse su mamografía acerca de su periodo menstrual. Se puede y debe hacer biopsia con aguja cuando esté indicado. La resonancia magnética con gadolinium está contraindicada durante el embarazo para la evaluación del cáncer mamario. Tenemos que identificar a las pacientes de alto riesgo, recordar esas recomendaciones del Colegio Americano de Radiología, especialmente cuando veamos familias de alto riesgo, pacientes de etnias de alto riesgo. Educar a estas pacientes, educarlas antes de que se embaracen, de que deben estar haciéndose sus controles antes del embarazo, y si son embarazos planeados, inclusive recomendarles que se hagan su mamografía antes de llegar al embarazo. Y pues no olvidarlas durante la lactancia para que sigan adelante con sus tamizajes normales. Otra cosa importante, nunca dar un BRAF3 antes de un embarazo planeado. Siempre debemos hacer una biopsia, no debemos dejar llegar una paciente con una lesión indeterminada al embarazo. Y no dejar pasar lesiones sólidas durante el embarazo sin vigilancia o biopsia cuando sea necesario. Por último, tenemos que educar a nuestros clínicos. Nosotros no estamos viendo mucho tamizaje en pacientes embarazadas, y en parte es porque no estamos educando a los clínicos, y creo que esta es una de nuestras misiones para tratar de evitar estas circunstancias como las que hemos mostrado. Bueno, muchas gracias. Me disculpan los problemitas técnicos. Muchas gracias, Mónica. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Javier, también por tu charla. Hay muchísimas felicitaciones para los dos. Y aunque sabemos que muchas de las preguntas que están hechas en el chat ya han sido respondidas durante las charlas, creo que sería bueno reforzar alguna de esas preguntas. Voy a empezar por una que se repite y dice: una lesión distorsiva negativa en resonancia, ¿la biopsiaría? Y lo mismo dice que si la distorsión arquitectural es negativa en reso, ¿qué BRAF le pondría? Y en el control en mamo se ve y en reso no se realiza, ¿qué BRAF? Bien. Con respecto a biopsiar o no biopsiar, primero, no es decisión nuestra puntual, normalmente lo va a manejar el ginecólogo, médico a cargo, mastólogo, o una unidad mastológica o un grupo interdisciplinario. Si me preguntan a mí puntualmente, creo que es una respuesta que no puede generalizarse a cualquier paciente. Hay que evaluar los factores de riesgo propios e inherentes de cada paciente. No es lo mismo un área de distorsión arquitectural en una paciente de 75 años sin factores de riesgo y una mama adiposa, que en una paciente con riesgo intermedio, riesgo alto y una mama de más densidad. O, por ejemplo, una paciente que va a planificar un embarazo, como recién habló Mónica, y uno no va a estar controlando una distorsión arquitectural. Creo que no se puede generalizar. Yo en una paciente con riesgo habitual y una resonancia realmente negativa, con un realce de fondo bajo, discreto, creo que no habría problema en controlarla. Yo lo que hago normalmente a la hora de calificarla es primero en el informe, en la descripción general, en el esqueleto, poner que se evalúa con particular atención, no sé, cuadrante supraexterno derecho en virtud de distorsión arquitectural mamográfica, no observándose áreas de realce mediante resonancia. El BRAF es un 2 y pongo resonancia mamaria con contraste sin hallazgos a destacar, y pongo en la misma recomendación hallazgo distorsivo en mama derecha a evaluar en el contexto clínico de la paciente en particular. O sea, el examen técnicamente es negativo, pero no está contraindicada, ni nosotros podemos contraindicar con nuestro informe, ni condicionar con nuestro informe la conducta ulterior del médico que está manejando, que quizá tenga alguna información que a lo mejor nosotros no tenemos. Por ejemplo, el deseo de embarazo de esa paciente, o los riesgos particulares, o la estratificación de riesgo personal de esa paciente. No sé si fui claro con la respuesta. No es ni un sí ni un no, es un depende del caso. Bueno, yo continuaré con las preguntas para la doctora Mónica Yepes en el mismo sentido de que fueron respondidas durante la charla.
aquí hay una que dice que si se tiene que tomar alguna consideración en particular para hacer resonancia de mama durante la lactancia. Pues nuevamente, si la paciente piensa hacer una lactancia corta, yo diría esperemos a que termine su lactancia, ¿sí? Pero como dijimos, si es una paciente de alto riesgo y piensa lactar por un tiempo largo, recomendaríamos que haga extracción, lo mismo extracción o que lacte justo antes de entrar al resonador. Es la única consideración. Y como dijimos, no hay necesidad de desechar la leche después. Muy bien. Y en referencia a la realización de mamografía o de tomosíntesis, esta puede ser realizada en cualquier época o periodo del embarazo sin ningún problema para el producto. En cualquier momento, sí. Muy bien. Marcela, no sé si tengas alguna pregunta más. No, creo que están todas respondidas. Hay muchas felicitaciones de toda Latinoamérica para ambos. Creo que podríamos cerrar, Betty, esta... Ah, no, acá hay una nueva. Dice, ¿realizan biopsia estereotáxica en embarazo? Pues como dije, no hemos visto muchas pacientes con indicación de biopsia por estereotaxia porque pues requeriría que haberse hecho una mamografía y que hubiéramos encontrado microcalcificaciones. La paciente que les mostré se hizo fue por ultrasonido, ¿no? Entonces se puede hacer con una aguja pequeña, pero en teoría se puede hacer, ¿sí? Quizás por la posición prona también es un poco difícil, quizás Depende, si es una FIRM sentada, pues o sea, Exacto, depende de la... vertical. Si es el affirm sentado, sí. El problema sería la posición prono, sí. Y nuevamente siempre, pues idealmente para mayor tranquilidad de todo el mundo, poner el delantal plomado, ¿no? Súper. Bueno, pues agradeciendo de nuevo la participación a Javier y a la doctora Mónica, con excelentes charlas, bellísimas imágenes y sobre todo siempre aprendiendo conceptos nuevos y cosas que podamos manejar a nivel de todos nosotros en el área de radiología, sobre todo en imagen de mama. Marcela, te dejo la palabra. Bueno, quería dejarlos invitados para el próximo jueves 29 a las 19 horas Argentina para nuestras dos siguientes charlas por este mismo canal. Y van a salir, van a estar publicadas en la página de Access las charlas previas que se han grabado para que estén tranquilos. Así que muy buenas noches y que tengan un excelente resto de semana. Muchísimas Gracias a todos. ustedes. Gracias Feliz especialmente noche, para vos, Mónica, por acompañarnos. Exacto, gracias Mónica. Gracias por la invitación, se los agradezco. Chao. Chao, Chao, chao. que estén bien.